¿Qué tal, chavos? Buenas tardes. Continuando con el ejemplo con el tema de derivadas, vamos a ver una fórmula más, que es la fórmula 5, que es la de derivada de una suma de funciones o una resta de funciones. ¿Sí? Dando un repaso a los ejercicios pasados y a lo que vimos en el video anterior, vimos cuatro fórmulas o las cuatro derivadas fundamentales, que son derivada de una constante, derivada de una variable, derivada de una constante por una variable y derivada de una variable elevada a una potencia. ¿Sí? Recordemos que la derivada de una constante es igual a 0, derivada de una variable es igual a 1, la derivada de una constante por una variable es igual a es solamente la constante, y la derivada de una variable una potencia es igual a como nos dice aquí la formulita. Pero bueno, a ver, unos ejercicios de acuerdo a cada fórmula. Por ejemplo, tenemos aquí derivada de 8. Se aplica la primera fórmula, que es derivada de una constante, ya que el 8 es una constante. Y nos dice que la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. ¿Sí? La segunda, derivada de la z. Z es una variable. Y tenemos que la derivada de una variable siempre va a ser 1. ¿Ok? Número 3, derivada de 8x. El 8 es una constante, x es una variable. Se aplica la fórmula número 3, que me dice que una constante por una variable va a ser igual a la constante solamente. Entonces la derivada de 8x es solamente el 8. ¿Sí? Veamos con estas últimas dos, que es donde le batallaron más los que me mandaron las actividades. Y tenemos derivada de x al cubo. X al cubo es una variable elevada a una potencia. Y se resuelve con esta fórmula, la número 4. Una variable elevada a una potencia. Y nos dice que es igual a n por u a la n-1 por du. Identificamos primero en la fórmula y en nuestra función cuál es u y cuál es n. U va a ser la variable x y n va a ser la potencia, que es 3. ¿Sí? Entonces, para ahorrarnos todos estos pasos, yo se los expliqué de la siguiente manera. X al cubo quedaría resuelto de la siguiente manera. N, que es la potencia, nos quedaría 3x, y al 3 se le resta 1, nos quedaría 2. ¿Sí? Es decir, 3x al cuadrado. El otro ejemplo, que se aplica también la misma fórmula, dice derivada de 2x al cubo. Acuérdense que si hace una multiplicación, se multiplica la potencia, que es el 3, se multiplica por la constante, que es el 2. 3 por 2 nos da 6, x, y al 3 se le resta 1 y nos queda 2, 6x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, eso ya lo habíamos visto, solamente un repaso. Vamos a continuar con la fórmula número 5, que es esta de aquí. Es derivada de una suma de funciones o una resta. ¿A qué es igual? A la derivada de cada elemento. Por ejemplo, tenemos aquí y igual a x al cuadrado más 3x más 9. Tenemos tres elementos, x al cuadrado, 3x y 9. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esto? Pues derivando cada elemento por separado. Es decir, aquí vamos a hacer uso de todas estas formulitas. La derivada nos va a quedar, tenemos el primer elemento, x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Aquí se utiliza la fórmula número 4, como en el ejemplo de acá. X al cubo es igual a 3x al cuadrado. Entonces x al cuadrado sería 2x, y al 2 le quitamos 1, nos queda 2x elevado a la 1. ¿Sí? Más, ahora derivamos 3x. 3x es una constante por una variable. Y se utiliza la fórmula número 3, una constante por una variable, el resultado solamente es la constante. Entonces la constante aquí es 3, la derivada de 3x sería solamente 3. Más, y sigue el 9, la derivada de 9, ¿cuánto es? El 9 es una constante, se utiliza la fórmula número 1, la derivada de una constante siempre va a ser 0, más 0. Bien, hemos terminado. Aquí nada más, acuérdense que cuando tiene exponente 1, pues no lo representamos, entonces esto nos quedaría 2x más 3. Y el 0, como no es un valor,
no se pone. Entonces el resultado o la derivada de esa suma de funciones es 2x más 3. Ponemos otro ejemplo, ponemos y igual a 8x al cubo más 2x menos 5. ¿Cómo se deriva esto? Exactamente igual que acá. Vamos a derivar cada elemento por separado. Y empezamos con el 8x al cubo. ¿Cuál es la derivada de 8x al cubo? Este elemento se parece a este ejemplo que tenemos acá y se realiza con la fórmula número 4 también. ¿Qué vamos a hacer? A multiplicar el 3 por el 8. 3 por 8 me da 24x y al 3 le vamos a quitar una, nos quedaría 24x al cuadrado. Más la derivada de 2x, acuérdense, es una constante por una variable, fórmula número 3, y el resultado solamente es la constante, es decir, el número 2. Menos, y la derivada de una constante, nosotros ya sabemos que es 0. Entonces aquí le ponemos 0. Ya simplificando o representándolo bien, nos quedaría 24x al cuadrado más 2. Ese sería o es la derivada de esta función que tenemos aquí. ¿Correcto? El último ejemplo, derivada de 3x al cubo más 4x menos 10. La derivada nos quedaría así, 3x al cubo, acuérdense de la multiplicación, 3 por 3 nos da 9x, al 3 le quitamos 1, nos queda al cuadrado, más derivada de 4x, la constante por la variable solamente nos queda la constante, y derivada de 10 es 0. Entonces la derivada de esa función es 9x al cuadrado más 4. Entonces, si se pueden dar cuenta, en la fórmula número 5, que es la suma o la derivada de una función, de una suma de funciones o de resta de funciones, se utilizan prácticamente todas estas formulitas que vimos con anterioridad, que son las primeras 4. Por eso de ahí el nombre de las 4 derivadas fundamentales, porque a partir de la fórmula número 5 en adelante, siempre vamos a hacer uso de las primeras 4. Básicamente, si conocemos estas, podemos realizar las demás fórmulas que nos faltan. Entonces, así como esto, van a realizar los ejercicios que vienen en su libro de texto. Ahí les mando la actividad. Si tienen alguna duda también, me lo hacen saber ahí por WhatsApp. ¿Okay?